El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa que tenemos con una figura de nuestro deporte y también del deporte blanco a nivel internacional, como Raúl Viver Cucalón. Primero como jugador juvenil, como jugador profesional y como capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis y coach de diferentes jugadores en diferentes, no solo en el Ecuador, sino en diferentes países. Raúl está con nosotros antes de viajar justamente estos días hacia el Cairo, Egipto, donde se jugará la serie de Copa Davis por el Grupo Mundial entre Ecuador y el equipo de Egipto, que se iba a jugar acá, éramos locales, pero por la situación de inseguridad y los hechos terribles que han ocurrido en este mes, entonces la Federación Internacional de Tenis decidió un cambio de sede. Para empezar, y antes de entrar con las preguntas preparadas, solo para que la gente tenga claro, mi querido Raúl, ¿cómo fue el tema del cambio de sede? Y a ustedes los cogió de sorpresa, me imagino, ¿no? Como a todos. Bienvenido. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Sí, la verdad, para mí ya en el momento de la decisión no me cogió tan de sorpresa, porque ya la Federación Internacional y la COSAT, la Confederación Sudamericana, ya nos habían quitado la sede de dos torneos juveniles. El COSAT de Guayaquil, que es un torneo para categorías de sub-14 y sub-16, y nos habían quitado un torneo ITF que es hasta 18 años. Entonces, viendo esas decisiones, a nosotros ya nos dijeron que tratemos de ver sedes alternas, se pensó en jugar en Perú, pero a la larga ya la decisión que tomaron los directivos de la Federación Internacional de Tenis fue que la localía pase a manos de Egipto. La cancha que íbamos a usar acá difiere de la que va a ser en Egipto. El superficie. Bueno, esa fue una de las condiciones que dio la ITF, de que se mantengan las condiciones, es decir, cancha de arcilla, incluso las mismas pelotas, que son las Dunlop Ford. La ITF dio la localía, pero les exigió que mantengan las condiciones que habíamos acordado nosotros, que habíamos escogido nosotros. Entonces, el viernes 2 y sábado 3 de febrero se juega la serie de Copa Davis contra Egipto. Así es, viernes 2, sábado 3 en el Cairo. Ya, y el equipo confirmado, ¿quiénes lo conforman? Emilio Gómez, Álvaro Guillén, Andrés Andrade y Diego Hidalgo. Y Diego Hidalgo. O sea, la dupla en doble serían Diego Hidalgo y ¿con quién? La dupla en dobles la vamos a decidir allá. Puede ser Diego Hidalgo. Puede variar, ¿no? Puede ser con cualquiera de los tres que fueron. Incluso yo creo que podemos incluso esperar los resultados del ir probando sí en los entrenamientos quién se acopla mejor con Diego, que es nuestro doblista, digamos, especialista en esa modalidad. Claro. Y ver quién se acopla, pero también podemos ver cuál es el resultado del primer día, cómo se desarrollan los partidos, si los singlistas, cuál está más cansado, cuál está menos cansado, si el resultado es 2-0 a nuestro favor o 1 igual. Entonces, o ver cualquiera que sea el resultado, ver qué jugador nos conviene más que acompañe a Diego. Claro, ya lo vas viendo a la medida que se desarrolla la competencia, ¿no? Y de los jugadores egipcios,
¿Qué tienes de análisis? ¿Qué podemos saber? Sí, bueno, lo conozco a Mohamed Safwat, lo conozco, un jugador que ha llegado a estar alrededor del 130, 120, 130 del mundo, un muy buen jugador. Ya. Los últimos meses ha vuelto a tener bastante actividad, ha ganado algunos torneos Futures y está alrededor del 300, digamos que incluso está por el ranking más o menos de nuestros jugadores. Los otros jugadores, sé que son jugadores más jóvenes que igual tienen buen nivel. Ellos vienen de ganar 2 series en arcilla en Sudamérica, vienen de ganarle a Paraguay y a Uruguay en arcilla en Sudamérica, así que son jugadores que tienen experiencia en Copa Davis, que se adaptan bien a las canchas de arcilla. Sí, un equipo respetable. Como te digo, eliminaron a Uruguay y un punto que me sorprendió bastante que lo ganó Egipto fue justamente el punto de dobles. Le ganaron a Ariel Bejar, que es un doblista consolidado, acaba de estar en cuartos Así final es. de Australia, del Abierto de Australia, el ex compañero de Gonzalo Escobar. Y a Martín Cuevas, el hermano de Pablo Cuevas, que es un jugador también que juega muy bien el doble, es grande, buen servicio, y ganaron los egipcios en 2 sets. O sea que es un doble a tener O en sea que cuenta. tienen un doble bastante sólido. Sí, por los resultados se ve que el doble, tanto con Paraguay contra Uruguay, ganaron ellos el doble. Raúl, vamos ahora, como iniciamos por la parte final, es decir, hablando de la Copa Davis, que lo vamos a retomar, vamos con el personaje del viernes, es decir, la persona detrás de la figura pública. Tú naciste el 17 de marzo del año 61, es decir, vas a estar de cumpleaños ahora en un mes y medio. Y toda la vida jugaste tenis o en algún momento también te gustó el fútbol u otro deporte. Sí, desde chico sí me gustaba mucho el fútbol, el básquet, también jugué el Básquet bastante también. básquet. Sí, yo creo que cuando era chico hacíamos muchos deportes diferentes, pero especialmente esos dos, no básquet, fútbol, pero después ya me dediqué al tenis, al Tú eres muy 100%. alto, mides 1,91, entonces en esa época, digamos, a inicios de la década de los 70, la altura, 1 metro, ahora hay pues gente de 2 metros y todo, pero 1,91 en esa época para el básquet era ideal, pues. Sí, sí, siempre me gustó mucho. Hasta ahora me gusta ver los partidos. En mi casa, en el patio, tengo un aro de básquet. A veces me pongo a lanzar con mi hijo. Allá. Incluso eso, sí. En la pandemia pasamos mucho jugando con él. Él le gusta también Claro, bastante. claro, No tienes la sé. ventaja en ese sentido que no necesitas mucho espacio, ¿no? Sí, así es Eh, un espacio reducido. Obviamente no es una cancha completa, pero hay para lanzar, para divertirnos un rato. Sí, me gusta todavía tener ahí mi aro y de repente lanzar, como te digo, jugar con mi hijo ahí, algún juego de básquet. Y claro, me divierte mucho. 21, cualquiera de estos que hacen 1-1, lo diferente que se juegan ahí de básquet, ¿no? Así es. Oye, Raúl, eh, tu, tus hermanos, ustedes son 4 hombres, ¿no? Sí. ¿Podían armar un equipo entre ustedes para jugar, por ejemplo, un doble de tenis o un 2-2 de fútbol o un 2 de básquet? Sí, de chico hacíamos mucho deporte en Urdesa con los vecinos, el barrio, había muchos, incluso había muy buenos futbolistas en el barrio en esa época y jugábamos en distintos lugares, nos íbamos a distintas canchas. Estaban, me acuerdo, Johnny Falconi, que jugó en Emelec, el hermano Claro. era compañero mío de colegio, jugaba muy bien también. Pero Bueno, siempre viste en Urdesa en la misma calle. sí, así es. Sí. Sí, sí, Ahí, ahí, el equipo por ahí con, circunvalación. en Cedros era. Sí. Perdón, en Cedros, sí. Estoy pensando en tus primos, los Viver Medina. Sí. Sí, o sea, en Cedros, y entonces ahí tenías alrededor cualquier cantidad de gente, ¿no? Que jugaba fútbol.
No, el barrio había muchos que jugaban muy bien. Incluso pasando una casa estaban los Barreiros, que eran un poco mayores, pero Rubén Barreiro, que jugó en MLS Rubén y fue Barcelona. profesional. Hermano Iván, que jugaba bien, que él sí era También jugaba un Iván. poco mayor, pero a veces también se unía a jugar con nosotros. Y había muchos en se jugaba ahí por todos lados. Había distintas canchas de tierra en esa época. Claro, claro, muchas canchas de tierra en Urdesa. Y ahí se jugaba ahí, pues, ¿no? Oye, Exacto. y una pregunta, ¿los Paiduti vivían por ahí también? Sí, ellos vivían en Circunvalación. Pero no eran de mucho No, fútbol. ellos estaban tal vez por otro lado, del otro lado, digamos, En otra. del principal, sí, Ya, más alejados, un poco, por claro. Circunvalación. Pero sí, todos eran amigos de esa época, con muchos de compañeros de colegio o incluso algunos compañeros de clase. Aldo Faiduti fue compañero de clase mío. Sí. Claro, mira, es que también es cierto que en esa época podías caminar sin ningún problema, te ibas a cualquier lado sin problema. A cualquier lado y a cualquier hora. Era también en bicicleta por todos lados o a pie, bus, lo que sea. No había problemas, era todo, incluso en la noche. Sí. Claro, tu mamá te decía, regresa a las 6:30 y eso a esa hora volvías y ya, punto. No es que estaba comunicando nada. No, nada. Y celulares no había tampoco, ni No como había. para... Y el tenis club, ¿cómo comienzas a ir? ¿Cómo comienzan a ir tus hermanos? ¿A tu papá le gustaba mucho? ¿Cómo comienza la relación con el tenis? Sí, mi papá jugaba socialmente en el tenis club. Ya. Terminaba de trabajar y se iba a las 5:30 ahí a jugar. Ya llegaba, me acuerdo, a la casa en la noche. Él nos puso en la escuela de tenis con Miguel Olvera. A mí, yo era el mayor, a mi hermano Diego, que era el segundo, y Pablo, que era el tercero. Andrés ya era muy chico, que era el cuarto. Entonces Andrés empezamos ahí era en el la menor. escuela con Miguel, pero después dejamos de ir a la escuela. A veces jugábamos por ahí con amigos de repente. Y hasta que mi papá me dice, oye, tú estás jugando bien, deberías ir al tenis. Ahí hay un grupo de chicos muy buenos que puedes jugar. Entonces, sí, yo lo conocía a algunos, ¿no? Estaba Andrés Gómez, Donny Globo y varios más, muchos más. Los hermanos Negrete, Los hermanos Negrete, claro. Pazmiño, Aldo Ripalda, Hernán Luque, mucha gente que jugaba tenis bien en esa época y empecé a ir y al principio como que no me conocían y me acuerdo que justamente mi papá le dice un día a Fernando Negrete, juega un partido con Raúl y yo dije, se te me va a matar porque yo lo veía en los periódicos, entonces jugamos un set, le gané. Entonces ahí como que y le ganaste. Le gané un set 6-4. Ya. Un set de entrenamiento. Entonces ahí los otros chicos ya, que eran los mejores de esa época, como que dicen, oye, le ganaste a Fernando, ¿sí? ¿Quieres jugar mañana? Entonces ya como que entré al grupo, digamos, Pues antes si no jugaba en el tenis, como que era solo el tenis prácticamente, pero yo sí jugaba en algunas canchas privadas. Mi papá tenía una cancha que no era totalmente reglamentaria, era de singles y jugábamos ahí. Entonces... Allá, o sea que ahí practicaban también. Sí, ahí jugamos fútbol, básquet, tenis también. Entonces, multipropósito la cancha. Sí, entonces ahí Miguel Olvera me dice, oye, usted juega bien, véngase. No me había visto años, me conocía de la escuelita, pero a los 9, esto ya era a los 8, esto era a los 12, 9 tal vez. Y me dice, véngase a entrenar con el grupo que va a competir en el campeonato nacional. Yo nunca había jugado en un campeonato nacional. Entonces ahí él me vio jugar, competir me dijo, voy a conseguir usted tiene el nivel, voy a que la federación le dé una invitación como wildcard, que se llama ahora, a jugar a jugar el nacional. Y entonces mi primer torneo ya fue un torneo nacional sub-12. Y justamente perdí con Fernando Negrete, que quedó campeón. Pero gané mi primer partido, me acuerdo a Roberto Icaza, que era el número 3, 4, por ahí de Guayas, le gané. Le ganaste. Roberto Icaza, que ahora es médico, que vive en Roberto Icaza Suárez. Roberto Icaza Suárez.
Sí. Ese fue mi primer partido, que eso no se olvida nunca, en la cancha 3 de arcilla del tenis del centro, del Guayaquil Tenis Club de la sede del centro. En arcilla. En arcilla. Le gané a él y después pierdo con Fernando Negrete, que queda campeón. Incluso yo casi nunca había jugado o sea, cuando comencé a ir en ese mes, primera vez que jugaba en arcilla, nunca había jugado. Entonces, fue así. Ahí ya me gustó, seguí, dije, me voy a dedicar más, empecé a entrenar muy duro. Al año siguiente fuimos a Lima, me acuerdo, yo con 13 años, un torneo dual, era internacional, pero era Perú y Ecuador solamente. Quedé campeón singles y dobles en Lima. Y para esto te interrumpo, ya Ricardo Icaza estaba teniendo ya el éxito como juvenil en ese momento, ¿o todavía no? Claro, Ricardo ya ganaba todos los campeonatos sudamericanos. Sí. Él es como un referente para nosotros, era como un ídolo, lo veíamos. Como el ídolo. Claro, gana todo, gana los mejores torneos de Sudamérica, pero era a la vez una motivación, porque él llegaba y a veces peloteaba con nosotros un poco, entonces como que decía, yo lo veía como un monstruo. Un monstruo. Sí, era uno de los mejores del mundo a nivel juvenil en esa época. 3 años mayor que yo. Entonces, tú a esa edad, si tienes 13 al de 16, ya lo ves muy mal. Totalmente, hacia arriba. Sí, claro. Sí. Entonces... Es diferente cuando tienes 40 y hay uno de 43, da lo mismo. Da lo mismo, exacto. Y así, ahí comencé. Después, al año siguiente, fui por primera vez representé a Ecuador a los 14 años en un sudamericano en Brasilia, la capital de Brasil. Y sí, en singles quedé entre los 8 mejores. ¿Y ahí cómo se trasladaban? Perdón, solo para una duda. O sea, no es la palabra cómo se trasladaban, sino cómo hacían con los fondos para el traslado. ¿Ponían los padres, la federación? Bueno, cuando son torneos sudamericanos y eso es la federación. La federación. Claro, la federación tiene que pagar los viajes a los torneos sudamericanos, lo que es mundiales, eso paga la federación. Sí. ¿Y quién, te acuerdas? No sé si te acuerdas quién estaba ahí en la federación. En esa época, cuando yo comencé, el presidente se llamaba Roberto Jones Manrique. Se llama. Que le dicen Bobby Jones. Bobby Jones. Sí. Bobby Jones. Estaba pensando en él, pero no me acordaba el nombre. Roberto Jones, claro. Sí. Y siempre una relación muy cercana, ¿no? De la Federación Ecuatoriana de Tenis, en general del tenis ecuatoriano con el tenis club, ¿no? Sí, hubo siempre una buena relación. También recibíamos, sí hubo un momento que hubo un distanciamiento entre Luis Chiriboga Parra y Roberto Jones, siendo los dos consocios, que hubo ahí ciertas cosas. Nosotros sí recibimos también con Andrés, con el grupo nuestro, sí también recibimos cierta ayuda también del tenis club a veces para ir a entrenar afuera. Pero la primera vez que fuimos a entrenar afuera fue una cosa más de la federación, que consiguió más fondos privados. Roberto Jones, mi papá también ayudó ahí bastante, mi papá también fue directivo de la federación. Y en esa época era mucho esfuerzo personal y de verdad la idea de ellos fue porque sabían que Ricardo Icaza entrenaba en Harry Hoffman, que era en ese momento la mejor academia. Entonces fuimos un grupo como unos 8 o 10 la primera vez que se consiguieron, como te digo, esos fondos privados y se nos mandó un mes a entrenar, y yo creo que ese fue un cambio grande que hubo en la forma de ver, como que entrenamos con jugadores profesionales, chicas, sí, como que se puede hacer esto. O sea, lo veías bueno, pero lo veías, ya no veías como que algo inalcanzable. En esa época tú sabes que no había redes sociales, no había nada. No, pues, sí, para llamar por teléfono tenías que esperar horas para que te pongan la llamada internacional. De jugadores como Vita Gerulaitis, que era el 3, el 4 del mundo. Estaban ahí. Entrenando ahí y muchas veces nos tocó compartir la cancha con él, compartir entrenamiento, pegarle con estos tipos y te ibas dando cuenta de que decías, chica, a ver, se puede tal vez llegar a estos niveles, es posible. Como que eso te abre un poco los ojos. Sí.
entrenas con los mejores juveniles del mundo y te das cuenta que no estás lejos o que por ahí le ganas. Entonces, eso yo creo que fue una experiencia muy importante para nosotros. La academia de Harry Hoffman era en Florida. ¿En qué parte de Florida? Era una ciudad muy pequeña, más en esa época. Habrán pasado casi 45 años de eso o más. Y era un pueblito pequeño. Eso sí, era una academia con 45 canchas en Largo, Florida. Muy grande, ¿no? 45 canchas. En esa época había 45 canchas. Ahora esa academia ya no funciona en ese lugar que se llamaba Barmore Country Club. Tenías que llegar a Tampa, al aeropuerto, o ir desde Miami como alrededor de 4 horas. En carro. Sí. Me contó en alguna entrevista, en este mismo programa, pero el año pasado, Andrés Gómez, que Harry Hoffman estaba y su esposa Lucy, siempre hablaba que Lucy estaba ahí siempre, ¿no? Sí. Sí, no, él era una persona en ese momento, tenía más de 70 años, ya tenía 72, 73 años, pero era muy activo y tenía un carrito de golf que cubrir 45 canchas a pie es muy difícil. Entonces él iba en el carro de golf, se bajaba en una cancha, se metía un rato, manejaba, miraba quién había, se metía en la otra, te daba unos tips. Era muy respetado por todos, incluso, como te digo, Gerulaitis, él también, John McEnroe entrenó con él cuando esa academia comenzó en New York, en Port Washington, se llamaba. Washington. O sea, entonces, claro, es que Harry Hoffman es una leyenda del tenis, australiano y mundial. Australiano, o sea, entrenó, fue capitán de Copa Davis de Rod Laver, de Roy Emerson, de Ken Roswell, de, no sé, Roy Emerson, o sea, los monstruos. Ganó la Davis, no sé, me parece que fue 16 veces, no sé, algo así me parece. Así, ¿no? Es una locura, 16 veces. Una locura. Le gustaba mucho la disciplina, el orden y entrenar duro era la mentalidad. Cuando entrenamos ya eran 5 horas de tenis y por lo menos 1 hora de preparación física, te llevaban a correr al campo de golf. Ya, o sea que súper fuerte. Fuerte. Eso es lo que mucha gente no sabe. Andrés Gómez, cuando empezó a ganar dinero, él compró un departamento ahí, prácticamente dentro de la academia. Cruzaba la calle y estaba en la cancha. Y ahí era 5 horas mínimo de tenis. Me acuerdo una anécdota que una vez estábamos cansados del entrenamiento del día anterior, que yo me estaba quedando en el departamento de Andrés y nos levantamos y estábamos pero muertos. Molidos. Tomémonos la mañana libre y vamos en la tarde. Dale. A los 5 minutos, teléfono, Harry Hoffman. ¿Qué pasa que no los veo acá? No, que estamos cansados. En 5 minutos lo quiero acá. Ahí había que salimos corriendo así sin desayunar y cansados. Se fueron corriendo. Sí, había que ir. Así él tenía que había que ir. O sea, era realmente disciplina, como tú dices, y mando de Harry. Claro, eso es lo que mucha gente no sabe, que Andrés Gómez prácticamente vivía ahí. Entonces él cuando venía a Ecuador, venía a descansar, principalmente el mes de diciembre, las fiestas del año nuevo. Entonces, pero él vivía prácticamente ahí. Entonces era un entrenamiento, mucha gente cree que Andrés era solo talento, pero hubo mucho trabajo ahí detrás. Sí, hay mucha gente que dice que Andrés y que no le y que no hacía preparación física o entrenamiento como, por ejemplo, Iván Lendl, por decir. Y lo que tú nos dices es todo lo contrario, pues. Claro, sí, es imposible llegar a esos niveles y mantenerte como Andrés fue como 10 años. Top 10. Top 10 en los dos, ¿no? En singles y dobles. Singles, exacto. Fue número 1 del mundo en dobles. Eso mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, Raúl, vamos a hacer la primera pausa comercial y regresamos inmediatamente en el personaje del viernes. Está con nosotros este día Raúl Antonio Viver Cucalón en el sistema de emisoras Atalaya, rumbo a la Copa Davis de la siguiente semana en el Cairo, el capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis.
con quien estamos dialogando, un gran amigo, además, una figura del tenis del Ecuador, y ya vamos a preguntarle eso cuando fue campeón mundial juvenil, también la parte de su carrera tenística y luego como entrenador, donde ha dirigido a grandes jugadores del país y también a nivel internacional. Ya regresamos inmediatamente. Gracias, muy amables, por seguir con nosotros en el personaje del viernes. Este programa se transmite hoy, viernes 5:30 de la tarde, el sábado a las 9 de la mañana, el domingo reprise 7 de la mañana. Además, está en nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, se la cuenta Radio Atalaya 680M, y en nuestro canal de YouTube, que usted se puede afiliar aquí, nos puede dar el like y seguirnos, que es Radio Atalaya 75. Así es que estamos conectados por todas las vías con nuestros, los que nos siguen, oyentes, y también a través de las imágenes. Ya en la parte juvenil, Raúl, que es conocido como el Flaco Viver, te pregunto, tú comienzas a jugar los torneos, por ejemplo, COSAT, ok, te va muy bien. ¿Y cómo comienzas a jugar los torneos tipo Orange Bowl, o sea, otros torneos ya no solamente a nivel de Sudamérica, en la parte juvenil? Sí, bueno, ese año que terminé como número 1 del mundo, comenzamos entrenando en la Academia Harry Hoffman y después jugué por primera vez un circuito satélite, se llamaba eso, que eran torneos profesionales en Florida, jugaba las clasificaciones. Justamente ahí Andrés Gómez ganó su primer torneo en Bonita Beach. Yo porque le dieron una invitación a la clasificación y termina ganando el torneo. El resto del grupo no pudimos jugar ahí porque no teníamos ranking, puntos profesionales, nada todavía, puntos ATP. Ya en el último torneo, en el de Pensacola, yo clasifico, gano 4 partidos en la clasificación y estuve a punto de ganarle al 90 del mundo, que era Paul McNamee, un australiano. Tuve un match point, me parece, y pierdo ahí, creo que 7-5 el tercero. Y de ahí me voy al Banana Bowl y lo gano. ¿El Banana Bowl era dónde? ¿En Miami también? Sao Paulo. En Sao Paulo, ya, ok. Paulo, Brasil, el Banana Bowl. Que era, en esa época, los torneos más importantes del mundo eran, el Orange Bowl era el más importante. El Orange Bowl. A la par, digamos, tal vez Wimbledon, US Open, Roland Garros y el Banana Bowl. Después Canadá y Australia. En esa época mucha gente no iba, ni siquiera a nivel de profesional. Las fechas, no era un torneo que se había devaluado bastante, que después ahora no, se recuperó, se cambió de sede, de superficie, los premios a nivel profesional aumentaron, entonces ya se puso a la par. Incluso de lo que me acuerdo, y tú quizás nos puedes ahí corroborar, era al final de la temporada, lo hacían en diciembre, en lugar de al inicio. 2 semanas, Navidad y Año Nuevo. Muchos claro, jugadores. Tremendo. Y bueno, ganó el Banana Bowl. Después, justamente Harry Hoffman nos dice, mira, hay una empresa que quiere hacer una prueba de un equipo, les van a pagar todo. Yo he dado los nombres tuyos y de Andrés. Entonces, teniendo cientos de jugadores y muchos que incluso vivían ahí todo el año en la academia, Harry Hoffman nos escoge a Andrés y a mí, nos manda con un entrenador que era Bob Brett, que murió hace relativamente poco tiempo, un australiano, que nos manda a Europa 2-3 meses a jugar torneos. Yo jugué algunos torneos juniors y jugamos, bueno, Andrés ya tenía ranking, jugó exclusivamente ya torneos profesionales, él ya estaba fuera de los juniors. Y de ahí regreso y de ahí de ahí me fui a jugar a los Estados Unidos, llegué a la final del Abierto de Canadá. US Open no me fue bien. Después vino la Copa Davis, tuve un triunfo muy bueno sobre Casio Mota, que era 50 del mundo ya. De Brasil. En Ecuador, sí. La serie, íbamos perdiendo 2-1 la serie y le gano yo a Casio Mota cuando nadie esperaba eso, porque
como te digo, yo era juvenil todavía, él ya estaba 50 del mundo, le ganó en 4 sets. Claro, claro, o sea, es como dicen, un upset, algo que no se esperaba, o sea. Claro. Sí, y después, bueno, a fin de año juego la quali del ATP de Quito y ahí me voy no la paso y juego la quali del ATP Bogotá y me meto hasta semifinales, gano 6 partidos desde la quali. Allá. En un torneo que sería ahorita el equivalente al actualmente un ATP 250. O sea, yo todavía era junior y hice una semifinal de un ATP 250. Fabuloso. Y pierdo la semifinal con Víctor Pecci, que ese año yo en Europa lo había visto jugando la final de Roland Garros contra Borg. O sea, la final no la vi, pero sí vi partidos previos de él con Vilas en cuarto, con Connors. En Roland Garros. Yo lo veía y decía, ¿cómo juega este tipo? Y 4 o 5 meses después estaba jugando una semifinal de un torneo ATP con imagínate, él. Imagínate qué experiencia. Y el primer set estuve a punto de ganarlo. Tuve un set point en el primer set, perdí 7-5, 6-2. De ahí vamos a la Sunshine Cup, que era como el mundial por equipos con Ecuador. Ok, juvenil. Juvenil. Entonces, ahí le ganamos a Inglaterra. Mi compañero era Hernán Luque. Le ganamos a Inglaterra 2-1. Yo gano mi single, él pierde y ganamos el doble. Le ganamos a Venezuela 2-0. Los dos ganamos y perdemos con Suecia. Yo gano. Él pierde y el doble lo perdemos 7-5 el tercer set con la justa. En cuartos de final. Suecia debe haber tenido algunos famosos ya de lo que se hicieron después. Tenía Hans Simonsen y Stefan Svensson. Eran como los 2 y 3 o 3 y 4 del mundo en ese momento juveniles. Mira. Y mira, te digo que no teníamos nosotros entrenador ni capitán. Los suecos tenían un capitán dentro de la cancha y nosotros solos, así. Ustedes estaban solos. Todos nos metimos entre los 8 mejores del mundo, todos los días, sin entrenador, sin capitán, sin nada. Y después para el Orange Bowl llegó mi papá, quería verme jugar, era mi último torneo juvenil, llega a Miami, y igual, sin entrenador, mi papá no se metía en la parte, solo me apoyaba, me miraba, me animaba, pero y terminó ganando el Orange Bowl y gracias a esa victoria terminó como número 1 del mundo en el ranking. Claro, campeón mundial juvenil. ¿Y a quién le ganas la final en el Orange Bowl? En la final le ganó a Pablo Arraya de Perú. De Perú. Que sorpresivamente se mete a la final Pablo. Yo creo que en ese momento, creo que yo era la siembra 7, o sea, era el 7º favorito y terminé ganando. Y Pablo creo está mucho más abajo. Eran 16 sembrados, creo que él estaba por el 14, 15, por ahí, no sé. Yo recuerdo una foto el año siguiente, en los años 80, que salían los campeones mundiales que daba la Federación Internacional de Tenis, la ITF, y una foto que yo no sé si era en Monte Carlo o dónde, y salía Bjorn Borg, tú, y me parece que Martina Navratilova, no estoy seguro, pero los 3. Que le daba. No, era justamente Borg conmigo. Contigo, allá. Eso fue una premiación en París. Navratilova era la número 1 de mujeres y no asistió a la cena esa de premiación porque me parece que jugaba el otro día partido en Roland Garros en la mañana, entonces se excusó. Pero estaba invitada, sí. Pero con Borg sí tengo algunas fotos así. El mejor profesional y el mejor juvenil, así. Así es, sí. Mira, fabuloso. Tuvimos una conversación interesante con Borg. Borg sabía todo. Me dice, oye, ustedes van a tener un muy buen equipo de Copa Davis, me decía. Ustedes tienen a Icaza, Gómez y contigo tienen un equipazo, me dice. O sea, el tipo sabía todo, estaba en todas. O sea, estaba. Y para esto, Ricardo, en profesionales, estaba subiendo. Sí, y jugaban Copa Davis los 3. Sí. Claro, entonces Borg sabía eso y me lo comentó ahí en la cena. O sea, para mí estar con Borg ahí 18 años yo en una premiación. Imagínate. Sí. Eso es, o sea, algo que lo tiene que tener atesorado por siempre. Ahora, no había redes sociales, ni siquiera es que había cable, ¿no? En esa época, y las fotos pues llegaban después no llegaban sino en 2 días.
Claro, así es. Así es. Incluso los resultados. Oye, ¿cómo le fue? Te enterabas algunos días después quién ganó o perdió. O sea, Claro, claro, tenía que preguntarle a tu papá, a tu mamá, porque no es que te enterabas a través de así fácilmente. El teletipo, que teníamos teletipo en los medios sí, de comunicación, llegaba con un tel, tenía una línea estas de IETEL y se dañaba, era una historia, y no sí. te mandaban todas las noticias, pues. Increíble era, sí, así es. Así es. Claro. Oye, Raúl, y dime una cosa, el paso a, a profesional, Sí, no solo en tu caso, si tú que has dirigido a varios tenistas, sí. ¿cuál es el punto clave ahí para el paso de un juvenil exitoso a profesional? Ahí yo creo que primero es clave tener apoyo para viajar tranquilo. Y segundo, no puedes viajar solo. Económicamente. Sí. Y segundo, tienes que tener un entrenador que te sepa guiar es clave en esos momentos. Yo creo que eso a mí me faltó, incluso el entrenador que, como te digo, Bob Brett, que más adelante fue un entrenador de primer nivel, terminó entrenando a Iván Isevich, a Becker y a muchos más de gran nivel, a Ansic. Pero Ajá. él en ese momento era muy joven. Yo creo que a mí no me ayudó, aparte que en muchos torneos yo viajaba solo, porque él no era entrenador mío particular, sino de un grupo de Ya, jugadores. ya. Y como anécdota, incluso te digo que él, 10 años después de que yo ya no entrené con él, no, y cuando yo salgo de este equipo Rossignol, después de año y medio que yo me salgo, porque tenía el contrato hasta el fin del año, pero no me gustaba la raqueta, no me gustaba el entrenador. Y no me habían cumplido lo que ellos me habían dicho, de que, mira, tú puedes jugar con tu raqueta, le arreglamos la cosmética, la pintamos, y después este entrenador me dijo, no puedes hacer eso. Le digo, pero eso es lo que quedamos. Incluso el Y 10 tuviste años que más usar la tarde, raqueta Rossignol. perdón, Tuviste que usar, digo, la raqueta sí, la Rossignol. tuve que usar. Cuando yo ya les había dicho que en esos 3 meses, la primera vez que fuimos a Europa, a mí no me había gustado la raqueta. Y ahí tengo una anécdota que 10 años después, cuando Bob Brett, es entrenador de Boris Becker, estábamos en Kitzbühel y me dice, Raúl, quiero hablar contigo. Le digo, sí, dime. Empezamos a hablar y me dice, te quiero pedir disculpas. Yo le digo, ¿y de qué? Pero yo sí, más o menos, yo sí tenía esa sensación Esa adentro. espina, sí. Entonces él me dice, mira, te voy a explicar. Cuando yo empecé a ser entrenador tuyo y de Andrés Gómez, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Tenía 25, 26 años y no sabía lo que era ser entrenador de chicos que están en ese nivel ingresando al profesionalismo. Y me dice, cometí demasiados errores, especialmente contigo. Y te pido disculpas. Y el tipo ya estaba hasta medio, se le quebraba la voz. Y Así, ¿no? yo creo que es clave, pero yo creo que eso a mí me ayudó mucho cuando comencé a ser yo entrenador. En cambio, yo tuve mucho éxito en esas etapas del paso de juvenil a profesional, como lo hice con Nico Lapenti, Con 18 Nicola años. Pencho. Empezamos a los 17 con él, termina 2 del mundo junior y al siguiente año ya estaba 100 del mundo, al siguiente 70. Hizo Sí, el paso una transición muy rápida. muy Eh, rápida y como dicen los gringos, smooth, sin, sí, sin bache. así mismo con un chico un poco mayor, que era Luis Adrián Morejón, que estaba en esos momentos prácticamente pensando dejar el tenis. Empezamos a trabajar y se llegó hasta el 120 del mundo y dejamos de trabajar juntos por distintas razones. Luis Adrián, tú fuiste su entrenador, pero era un poquito ya más, que habrá tenido 21 por ahí, Él tiene 3 años y medio más que Nicolás. Sí, que entonces, Nico. sí, y después lo mismo, Ramón Delgado, un chico ahí de Paraguay, mucha gente no lo conocía. Papá me dice, oye, Raúl, que puedo entrenar contigo esta semana. Yo justamente estaba con Luis Adrián. ¿Qué van a hacer ustedes esta semana? No, vamos a estar en Miami entrenando. Estábamos en un torneo en Orlando. Nos vamos a Miami a entrenar. Entonces me dice, ¿me puedo unir una semana con ustedes? Yo te pago la semana. Sí, dale, vente. Le digo, me conviene. Viene bien para que Luis Adrián entrene también con él. Claro, tengo un partner. Vino esa semana y nos quedamos 4 años entrenando juntos. Se puso 50 del mundo, le ganó a Sampras, a Courier, a Chan. Después Ramón tuvimos Delgado, claro, y tuvo más bien fue un problema, me acuerdo, de hepatitis y alguna lesión por ahí, ¿no?
Tuvo varias lesiones y operaciones. Después de 4 años, tuvimos 4 años, dejamos como 4 años. En esa época yo entrené a Giovanni Lapenti, entrené a Fernando González también. A Feña. A Feña. A Fernando, sí, también. Lo que te digo, 19 años y antes de cumplir 20 gana su primer ATP. Entonces, te digo, me fue bien siempre con esa transición, me fue muy bien. Fernando, en esa transición que es clave. Y eso te puedo decir que aprendí de Bob Brett. De lo que él se equivocó conmigo, yo lo sabía. Y yo creo que... Y lo aplicaste. De eso se aprende, se aprende. Claro, claro. Y lo que te decía, con Ramón después, cuando él ya tenía 28 años, estaba casi 500 del mundo y me lo encuentro en un torneo y me dice... Raúl, estoy 480, me dice. Tengo 28 años, ¿qué crees que debo hacer? ¿Me voy a retirar o tú crees que yo puedo volver a los 100 si hago las cosas bien? Pero, tú estás bien ahora, estás sin lesiones, tú eres sano, te cuidas. Yo creo que tú puedes volver. Estoy seguro que puedes volver a los 100. Y él me dice, quería oír eso de ti, yo tengo mucha confianza en ti. Me dice, yo creo que puedo volver a los 100, pero creo que contigo vuelvo a los 100. Me dice, ¿tú crees que podemos volver a entrenar? Dale, vamos. Yo estaba con Eric Núñez en ese momento, de coach, el hijo de Colón Núñez. Con el hijo de Colón. Yo lo estaba entrenando y le dije, bueno, únete con Eric y conmigo. En un año volvió a estar 80. Volvió entonces a los 28 años Ramón Delgado. Ya, mira. O sea, a los 28 volvimos, a los 29 subió 400 lugares, del 480 al 80. Increíble, ¿no? Increíble. Oye, Raúl, una pregunta sobre Fernando González. Era famoso pues su forehand y siempre veo, hay una que dice, un partido famoso que sale en YouTube siempre de Fernando González contra Rafael Nadal, que le gana, realmente lo desbarata a Fernando González con esa derecha que tenía. Sí, yo creo que no he visto en mi vida una derecha más potente que la de Fernando. Es impresionante, verdaderamente, la potencia que generaba, la aceleración. Sí, efectivamente, llegó ahí a esa final, le ganó a Nadal, perdió la final de Australia con Federer, del Abierto de Australia. Era en Australia justo, ¿no? A propósito que se está jugando ahorita, estaba con la duda, pero yo lo he visto algunas veces en YouTube y sale Australia, pues, ¿no? Pero no sabía si era el abierto o alguno de los torneos previos. No, el abierto, pasa la final. Sí. Con Fernando, cuando comencé a trabajar, él tenía muchos problemas en su servicio. Me acuerdo un partido que hizo 27 doble falta. Y yo le hice un cambio en la biomecánica del saque. Cambiamos, cortamos el movimiento, él tenía el codo muy abajo. Y a los pocos meses de eso ya se ganó un ATP. Cuando yo comencé con él, los primeros 4 torneos que fuimos, torneos futuros, ganó solo un partido, 3 primeras ruedas y una segunda a nivel de futuros, y era pasaba de las 20 doble faltas en cada partido. Ahí hicimos ese cambio. Sí, en la derecha sí era una locura. Hicimos el cambio ese del saque y a los 2-3 meses se ganó un ATP. Entonces pasa de no haber podido ganar un partido en futuros a ganarse un torneo ATP, justo antes de cumplir 20 años. Mira, qué increíble, ¿no? Increíble. Y o sea, realmente la diferencia que puede hacer un coach favorablemente y también lo contrario, que es lo que tú dices que pasó y que te pidió disculpas, Bob Brett. O sea, hay las dos partes. Sí. Sí. Oye, Raúl, y en el caso de Giovanni Lapenti, ¿tú lo entrenaste ya entrando a profesionales o solo juveniles? Con Giovanni fue lo mismo, tuvimos mucho éxito con Giovanni. Yo empecé con Giovanni lo entrené cuando él tenía 18, 19, 20 años. Comenzamos así, sin puntos ATP. A los 20 años estaba cerca del 100, estaba 110 ATP, había ganado 4 challenges, había clasificado en Roland Garros. Con Giovanni tuvimos una época increíble, la verdad, resultados que... El triunfo de Copa Davis en Inglaterra, ¿ahí eras entrenador aparte del equipo de él o ya no? No. En ese momento yo no era el entrenador de él. Era Aurelio Andrade, pero un año después que me llama el papá y me dice, mira, Giovanni está en una crisis. Un poco menos de un año, unos meses después de eso.
Giovanni me decía, no he ganado partidos desde ese partido de ahí, empezamos así prácticamente, él estaba muy bajo de confianza, yo le dije, bueno, vamos a trabajar duro, no queda otra, y empezamos en Europa. Yo viajé a Europa porque él ya estaba allá, lo encontré allá, y empezamos fin de ese año me acuerdo se gana 2 futuros, lo cual para un jugador de juvenil todavía era muy bueno. Se ganó uno en Venezuela y uno en Perú. Y el año siguiente ya se pone alrededor del 300 y ya en el tercer año que estamos juntos se gana 4 Challengers, clasifica en Roland Garros, le gana a Marcelo Ríos en la Davis, le gana al Andrés. Eso fue Quito, ¿no? Que fue memorable ese triunfo de Giovanni contra Ríos. Sí, le gana al tailandés Paradón en Scottsdale, Arizona, que era 11 del mundo. Me acuerdo. Sí, y bueno, resultados increíbles. Yo lo veía a Giovanni caminaba a ser una gran figura del tenis, y por distintas razones no. A fin de ese año no continuamos el trabajo, ciertas discrepancias ahí, pero para mí una pena, siempre me quedó ese clavo. Yo creo que si hubiéramos seguido, yo creo que verdaderamente teníamos una química seguía para adelante, ¿no? Teníamos una química muy buena, los resultados se habían dado, el tenis lo tenía él. Una pena, yo creo que él durante la pandemia, me acuerdo que él en una entrevista se lo dijo también a Kenny Castro, que si él hubiéramos seguido juntos, su carrera hubiera sido mucho más provechosa. Pero yo pienso lo mismo, era un jugador con un talento, que como te digo, teníamos una química muy buena. Ajá. Sí, un talento. No, tú que trabajaste a los 2 hermanos, solo una pregunta, tú que trabajaste con los 2 hermanos, me parece que Giovanni tenía más condiciones innatas que Nico, pero quizás Nico desarrolló mejor su tenis, ¿no? Sí, yo creo que tenían características distintas. Nico tenía un físico, sobre todo en lo que se refiere a resistencia, y te aguantaba tanto para entrenar como durante los partidos. Una cabeza mentalmente muy fuerte. Muy fuerte. Giovanni tenía tal vez más facilidad en sus golpes, golpes muy naturales. No es que Nico no los tenga, Nico también tenía muy buen toque de pelota. Giovanni generaba potencia muy fácil. Era muy grande, sacaba muy bien. Muy bien, el saque. Sí. Claro. Raúl, vamos a ir a la siguiente pausa, pero antes de eso te pregunto, ¿cuán difícil es ser entrenador de jugadores profesionales si ya está casado y tiene familia? Me imagino que no es tan fácil, pues no, porque no es como los jugadores normalmente que están casados van llevando a la esposa, pero los entrenadores no he visto que es más difícil porque vayan llevando a la familia. Sí, es difícil, es más difícil. Y yo creo que cuando tienes hijos es más difícil. Una de las razones que dejé de ser entrenador de jugadores profesionales fue por mi hijo. Cuando mi hijo tenía 3 años, le costaba mucho cuando yo me iba, era chiquito, lloraba, yo también era muy pegado a él y ya dije, no, esto me voy a perder el crecimiento de él, la infancia, porque prácticamente pasas todo el año afuera. Entonces era muy difícil y ahí decidí quedarme acá. Empecé a trabajar en la escuela del Guayaquil Tennis Club. Después ahora tenemos la Academia Gómez Viveres junto con Andrés Gómez. Claro. Sí. Claro. Es que es verdad. ¿Cuánto un coach, por ejemplo, puede pasar de las 52 semanas, cuántas semanas puede pasar afuera al año? Arriba de 30. 30, mira. Es hartísimo. 30 de torneos, alrededor de 30 y más semanas de entrenamiento por ahí que hacen otros lados. Fácil, 35 semanas. Es muy difícil. Sí. Vamos a hacer la siguiente pausa. Está con nosotros el flaco Raúl Viver Cucalón, capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis. En el personaje del viernes, no se olvide que este programa se transmite por nuestro Facebook, Radio Atalaya 680M, y a través de nuestro canal de YouTube. Usted se puede en este momento suscribir, Radio Atalaya 75. Volvemos en un instante para la parte culminante del programa.
llegamos a la parte culminante del personaje del viernes con nuestro capitán de Copa Davis, del equipo nacional de tenis, y también figura del deporte blanco del país y de la región, Raúl Viver Cucalón, que está viajando este fin de semana hacia Egipto con el equipo ecuatoriano de Copa Davis. Yo quería, Raúl, agradecerte por el tiempo y preguntarte, tú estás de capitán del equipo de Copa Davis desde el año 84. ¿Es correcto? 94. 94, ya, 94, ok. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia de ser jugador a capitán? Obviamente hay una gran diferencia, pero tú nos las puedes explicar y de pronto dirigir a algunos de los que eran tus compañeros antes del equipo. Sí, bueno, la verdad, sí, como dices tú, son cosas muy diferentes. Cuando eres jugador lo ves diferente, pero yo creo que hay cosas también que similares, sientes la tensión bastante, aunque no juegues desde afuera, yo creo que se sufre bastante en la silla. Y bueno, la diferencia también que cuando eres jugador solo te preocupas de entrenar y jugar, obviamente tienes esa presión grande de tener que rendir a un buen nivel en esos días. Y cuando eres capitán estás preocupado de muchos detalles que a veces no se ven desde afuera. Hay muchas cosas en esos días, tienes que estar preocupado de cada jugador. Y también, bueno, hay reuniones con árbitros, con los organizadores, esos días. Entonces, son cosas diferentes que se viven, ¿no? Pero a la larga, como te digo, los días de Copa Davis yo creo que se viven con esa misma intensidad, sea jugador o capitán. La Copa Davis, al menos para mí, siempre ha sido algo muy, muy importante. En tenis, tú sabes, es un deporte individual y esta es la oportunidad donde representas a tu país, donde juegas por el país y no juegas por ti, o en este caso como capitán, quieres que tu país salga adelante, ¿no? Entonces... Claro. Y ya no estás en la cancha, ¿no? Qué diferente. Sí, así es. Bueno, sí, ya no estás corriendo y luchándola y sufriendo en la cancha. Como te digo, se sufre de otra manera. A veces uno está afuera y como que ve cosas y dice, pues, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Pero estar adentro es complicado, estar en la cancha es complicado. En esos momentos, con la presión, no es fácil como se ve de afuera. ¿Quiénes como capitanes de Copa Davis? ¿Quiénes te tocaron a ti? Ricardo Icaza, Pepín antes, de los que yo recuerdo. ¿Quién más te tocó? Sí, como capitán yo tuve 3 capitanes. Debuté con Miguel Olvera. Debuté con Miguel, listo. Ya. Jugador el año 78. Yo tenía 17 años. Debutamos ganándole a Perú. Yo debuté ganándole a Alberto Franco en 4 sets. Y después tuve Alberto Franco de Perú. De Perú. Después ganamos esa serie 4-1. Un equipo muy joven. Imagínate que el mayor era Ricardo Icaza, que tenía 20 años. Jovencito. Ricardo 20, Andrés 18 y yo 17. Éramos 3 en el equipo. Como diría, 3 pibes. Sí, así es. Increíble pensar en eso, ¿no? Uno en ese momento, yo ahora lo veo y digo, increíble. Tener un equipo con el mayor con 20 años. Sí. Y bueno, como te decía, Miguel Olvera, después Pepín antes. También con Pepín tuvimos muy buenos resultados. Fue los años que estuvimos en el Grupo Mundial. Recuerdo que jugamos con Suecia, con Checoslovaquia, Estados Unidos. Aquí con Nueva Zelanda, acá me acuerdo para... Nueva Zelanda, que era un muy buen equipo. Sí. Con Argentina, bueno, ese año estuvimos dentro de los 8 mejores equipos del mundo, que desde que está el formato de Grupo Mundial es ahora el mejor resultado de Ecuador, ¿no? Claro. Y después lo tuve a Ricardo Icaza también de capitán. Sí. Ricardo en un par de series fue capitán jugador y después ya claro. exclusivamente capitán.
tú nunca fuiste capitán jugador, ¿no? No. Directamente capitán. Capitán. Sí, yo empecé también con un equipo súper joven, igual parecido a lo que te decía antes, era Pablo Campana, Luis Adrián Morejón, Nicola Penti, 17 años, y Campana Morejón, 20, 21, y Andrés Alarcón era el cuarto, él era el mayor, él tenía unos 20, pero era muy joven, 23, 24 años. Entonces, súper también ese joven. era un equipo O sea, muy estaban joven. Pablo Campana, Luis Adrián Morejón y Andrés Nicola Alarcón. Penti. Ah, y Nicola Penti, menor que ellos, ¿no? Sí, Nico, 17 años, ahí debuté yo como capitán en Puerto Rico, ganamos 4-1. Nico debuta en singles porque él había jugado dobles anteriormente. Incluso el año anterior contra Puerto Rico se había perdido en Guayaquil y Nico había jugado el doble junto con Andrés Gómez. Y ahí debuta en singles y debuta bien. Me acuerdo que gana su primer partido 3-0 al jugador número 2 de Puerto Rico y ganamos la serie 4-1. Ya, ahora, tú has sido y eres coach y también eres el capitán de Copa Davis. ¿Cómo haces con los jugadores cuando vienen al equipo y tienen su propio entrenador? Por ejemplo, Nicola Penti tenía al Pato Rodríguez, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la labor ahí del capitán cuando el jugador también tiene su entrenador, ¿no? Que se da en varias ocasiones? No, el caso específico del Pato lo conocía muchos años, nos llevamos muy bien. Él algunas Davis vino, otras no venían. Pero sí, cuando acompañaba a Nico no había ningún problema. Siempre se trabajaba en conjunto. Bueno, él estaba viajando permanentemente con Nico y no había ningún problema en ese sentido. O sea, ¿y cuál es la diferencia entre los consejos, digamos, que le puede dar, las guías, digamos, que le puede dar el capitán de Copa Davis y el entrenador normalmente, no digo solo en este caso, que normalmente a los tenistas? Bueno, pasa que en la Davis, en los cambios de lado, ya el jugador lo dirijo yo en esos momentos. Se habla conmigo el jugador. Estás ahí al lado. Claro, estoy al lado y yo soy el que estoy, digamos, conversando con él en todos los campos del lado. Claro, claro. El entrenador, en cambio, el coach no puede entrar. No, él está fuera. No, bueno, él puede dar... ni en lo profesional tampoco. Los días previos, obviamente, si cualquier aporte que pueda dar es bienvenido, porque es el entrenador que está trabajando día a día con ese jugador. Claro. Raúl, una consulta. En el caso de las Copas Davis, hay momentos memorables, como me decía el otro día un amigo, muchas veces se gana y muchas veces se aprende. Se aprende con las derrotas, ¿no? Pero ¿qué momentos memorables puedes citarnos? A mí me ha tocado transmitir por Radio Atalaya en algunas ocasiones dentro del país grandes partidos y series, y también fuera del país, como en Cuba, estuvimos en Inglaterra, obviamente, y luego Luis Adrián Morejón, que también lo ha hecho por el sistema de emisoras Atalaya en varias ocasiones, estuvo en Australia, estuvo en Serbia, estuvo en Austria, me parece, Porsche, y así, en varios lugares que hemos transmitido. ¿Cuál de esas series o cuáles para ti tiene recordación especial? ¿Como capitán, dices tú? Como capitán, sí. Como capitán, bueno, como te digo, no, siempre me acordaré la primera serie con Puerto Rico, ganar con Puerto Rico. Era mi debut. Y bueno, serie inolvidable, definitivamente la de Inglaterra, ganar de Inglaterra ya con Henman y Rusetsky en césped en Wimbledon frente a 11.000 personas. Bueno, eso es inolvidable, eso fue considerada la sorpresa más grande del año en el tenis mundial. Lo recuerdo. Entonces, hasta lo cambiaron al capitán. Cambiaron prácticamente a toda la federación, salieron muchos entrenadores de la federación inglesa, salieron directivos, fue
una debacle para ellos. Decían, ¿cómo podemos perder con un país que no tiene ni siquiera una cancha de césped? De césped. Nosotros tenemos dos jugadores que están en el top 10 y no puede ser. O sea, es una vergüenza, decían los ingleses, porque ellos de antemano consideraban que Ecuador era un rival muy fácil, y así lo decían en la prensa. Un ex capitán de ellos, David Lloyd, dijo que jugar con Ecuador en césped era como jugar con un colegio de ciegos. Ah, sí, eso dijo David Lloyd. Sí. Salió en la prensa publicada. O sea, entonces, imagínate después el golpe para ellos. Y bueno, recientemente también el triunfo contra Japón en Japón, para entrar al Grupo Mundial con un grupo diferente, con Emilio Gómez, con Gonzalo Escobar, con Diego Hidalgo, con Roberto Quirós, y el quinto jugador era Cayetano Marcha, así que ese también no era. Eso fue hace poco, ¿no? Me parece que 2021 fue, sí. 2020 fue 2020. Y esa serie se había suspendido, era la época del COVID y todo, ¿no? No, se jugó sin público, sí. Y clasificamos para las finales que se juegan ahora en Madrid, se juegan ese año en Madrid, pero ese año no se jugaron, incluso a fin de año. No se jugó el 2020 en noviembre, se jugó el 2021 en noviembre. Ah, eso fue, ¿no? Porque nosotros estuvimos transmitiendo en Radio Atalaya en Madrid, pero en noviembre del 2021. Así fue. Okay. Pero la serie sí se jugó el 2020 con Japón en Japón. Eso fue un gran triunfo. Otro triunfo muy emocionante fue también para subir al Grupo Mundial, ganarle a Brasil en Brasil. Nicolás Giovanni Lapenti. Ah, esa serie fue peleadísima, ¿no? Peleadísima también en Brasil, con 8.000 personas. Con Giovanni y Nico. Porto Alegre, en el Gigantinho, que era un coliseo cerrado, donde también mucha bulla, mucho apoyo del público de ellos, y se logró ganar esa serie. Me acuerdo, Nico la define en un partido en 5 sets contra Marcos Daniel de Brasil. Partido increíble. Creo que 8-6. Qué buenos recuerdos, ¿no? Y una cosa, ¿cómo ves este formato actual de la Copa Davis? Que en lugar de 3 días es 2 días, en lugar de 3 de 5 sets es 2 de 3 sets. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Así es, las dos partes. Me gustaba más los 3 días, 5 sets, pero bueno, a veces hay jugadores que dicen, bueno, muy desgastante, llegas muerto al siguiente torneo, ahora se juegan en 2 días, a veces termina sábado, a los jugadores les da más tiempo a llegar a jugar la siguiente semana. No sé, eso es cierto. Hay opiniones divididas. Eso es cierto lo que tú dices, ¿no? Y esto de estar en la serie mundial y jugar todos los equipos ahí mismo, o sea, ¿qué te parece? O sea, la experiencia es buena, no te voy a decir, fue una experiencia muy, muy bonita estar ahí con esos equipos, con Rusia. El grupo que nos tocó fue durísimo, Rusia y España. Sí, estar durísimo. Ahí con los mejores del mundo en esa misma semana para el equipo nuestro, estar ahí. En ese momento eran los 18 mejores equipos del mundo, y los días previos a entrenar con distintos equipos, que eso no se da en las series de ida y vuelta, digamos, de local o de visitante. Pero sí se pierde ese espíritu, ¿no? Como dice, si tu equipo juega en esa serie, no tiene el país o los hinchas locales, digamos, no tienen la oportunidad de ver a sus jugadores competir en Copa Davis. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese sí es una desventaja. Y el ambiente de Copa Davis, sí, definitivamente, yo creo que te lo da mucho eso de jugar de local o jugar de visitante. Esa atmósfera se siente, ¿no? Entonces, claro, estar en un lugar neutro, no, y más aún si es tan lejos, ¿no? Porque yo, la final del año pasado, por ejemplo, la vi, estaban en Málaga, pudieron viajar muchos británicos a Málaga, porque están cerca, ¿no? Pero otra cosa es para nosotros, por ejemplo, desde Sudamérica. Así es. Claro. Así es. Raúl, un fuerte abrazo. Tú sabes el aprecio, amistad que tenemos. Igual para tu esposa, para Gia, que tenemos también amistad desde
de familia. Y sobre todo muchísimos éxitos en esta serie con Egipto y en el año de Copa Davis, porque obviamente si ganamos, pues entiendo que pasamos a la siguiente fase del Grupo Mundial, y si no, igual nos toca jugar. Sí. A ver, ¿qué pasa? Si ganamos, así es, Andrés, ¿qué pasa? así es, un gusto. Si ganamos, jugamos el playoff justamente para entrar a las finales. Ok. Así que, bueno, sí, vamos a ver, vamos con todo a Egipto y esperemos tener un buen resultado, traer un buen resultado de allá. Y bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Andrés, como siempre. Te mando un abrazo, te abrazo y sigue adelante con tu programa, que es excelente. Muchísimas gracias. Y la próxima, porque tiene que haber una próxima, la hacemos pues ya en el estudio de la radio para conversar de largo. Era Raúl Viver Cucalón, que ha estado con nosotros en el personaje del viernes en este fin de semana, que además son las finales de la Australian Open, tanto de mujeres como de varones. Y próxima semana tenemos entonces la Copa Davis entre Egipto y Ecuador en el Cairo. En el Cairo estaremos informando, por supuesto. Abrazo, Raúl. Nosotros nos vamos a despedir y volvemos en un momento con la programación regular ya de Sistema de Emisoras Atalaya.